Los hombres bien X. Bienvenidos a este primer episodio de Los hombres bien X, un podcast donde analizaremos y criticaremos la obra de Chris Claremont en relación a los titulares X-Men, uno de los runs más influyentes y aclamados en la historia del cómic, pero que inicia curiosamente de la mano de un escritor no tan conocido por el público general. Pero antes de meternos a esos detalles, vamos a introducir a los anfitriones. Bueno, yo soy Dani. Mi primer acercamiento con los X-Men fue la serie de los 90. En general a mi papá le gustan mucho los superhéroes, entonces como que siempre de ahí pues me metí un poquito, ¿no? Para empezar como a explorar ese tipo de personajes. Las películas también influyeron muchísimo, especialmente el enamoramiento de mi hermana mayor por Sir Ian McKellen como el icónico Magneto. Entonces sí, that's why I'm here. Hola, yo soy Rebeca y no sé nada de X-Men. Solo que fue una gran decisión en el casting de incluir a James McAvoy, Macarrón. Y ya, fin. Y yo soy Pat, soy el experto residente en cómics. Y estaré guiando la conversación, supongo, y cualquier duda que tengan mis confitriones la contestaré. El día de hoy hablaremos de los primeros 3 cómics que conforman esta nueva génesis de mutantes, Giant Size X-Men y X-Men del 94 al 95. Este podcast se enfocará en nuestro análisis, interpretación de la obra y cosas que nos parecieron interesantes, pero no está diseñado como un reemplazo de la obra en sí, la cual recomiendo que nuestros oyentes lean por su cuenta si no lo han hecho ya. Y alerta de spoilers para cómics de hace 50 años. Deadly Genesis, los X-Men, Havoc, Lorna Dane, Jean Grey, Iceman y Angel han sido secuestrados por la misteriosa isla viviente Krakoa. Junto a su discípulo más leal, Cyclops, Charles Xavier se ha dado a la tarea de reclutar un grupo totalmente nuevo y diferente de mutantes alrededor del globo para reemplazar a sus otros chicos. El demoníaco pero carismático Nightcrawler, te creemos Kurt. El rebelde pero no recuerda su causa, Wolverine. El que nomás está ahí porque ahí tiene que estar, Banshee. La poderosa diosa del trueno, Storm, yo te amo muchísimo. El insufrible y ardiente Sunfire, el golem ruso Colossus y el apache amargado Thunderbird. Siempre en nuestro corazón. Juntos, pero no unidos, logran liberar a los antiguos X-Men y mandar a Krakoa a volar, literalmente. Después de esta gran pelea, casi todos los antiguos alumnos de Xavier, excepción del mítico líder Cyclops, deciden graduarse, si es que hay tal cosa en el abstracto sistema educativo que imparte el profesor. Una prueba más de que el homeschooling simplemente no funciona. Nuestro nuevo y disfuncional equipo de mutantes se enfrenta a Count Nefaria y su guerrilla de Animen, quienes accionan la fuerza nuclear de Estados Unidos y amenazan con desatarla en contra del mundo si no reciben una cantidad nebulosa de dinero por parte de los líderes mundiales. Los X-Men logran detener a los villanos, pero no sin sufrir bajas en su propio lado. Tan, tan, tan. Pero bueno, vamos a empezar. Como mencionaba ahorita en la intro, creo que ustedes dos nunca habían leído un cómic de X-Men. ¿Nunca? No. ¿Cómics de esta época ya habían visto? De finales, mediados de los 70s. Sí, algunos, pero más que nada las típicas como... O sea, un frame de una página en específico que te encuentras como en redes sociales, o así es como de, está pasando esto, ¿no? O se murió tal personaje. Entonces, tampoco había leído nada muy completo. Okay. Yo ahora estoy recordando que
compré uno en Walmart hace unos 6 años, pero no recuerdo de qué fue. Creo que fue de X-Men. Creo. Ok. Tuvo que haber sido después de ver una película. Yo creo que la del Fénix. Pero no recuerdo, ni sé en dónde está. Así que no, eso es mi único acercamiento con cómics. Ok. Yo en mi caso llevo desde los 4 años leyendo cómics, ya 20 a estas alturas. Casi 25. Sí. Pero en específico, los cómics de X-Men fueron de los primeros que me atraparon mucho. Y recientemente, finales del año pasado, empecé a leer estos como clásicos. Y ahorita lo estoy releyendo con ustedes. Entonces, si quieren, podemos empezar con opiniones en general. ¿Qué les parecieron estos 3 números? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? Creo que lo que más gracia me hizo, o lo que más me gustó de empezar a leer desde el principio, es que te das cuenta cómo no esperaban o no crearon un personaje con el objetivo de que fuera algo legendario o increíble desde el principio. Okay. Creo que todos sabemos que Wolverine, Lobezno, como lo conozcan ustedes, Guepardo durante un tiempo, así le dijeron aquí en Latinoamérica. Tú esperas que se introduzca de una manera muy increíble a la historia, supongo, y pues cuando leí este número me di cuenta de que para nada fue así. Es bastante simple la manera en la que se forma el equipo, de hecho, y supongo que eso es interesante porque cuando el personaje se vuelve querido por el público, le da muchísimo material y muchísimo terreno a los autores para crear como su background, ¿no? O sea, que es algo que creo que se vuelve muy, muy interesante. Y siento que es una de las magias, supongo, del cómic, específicamente en el género de superhéroes, que se pueden permitir jugar con eso. Y introducir cada vez más lore, ¿no? A veces sale bien, otras veces sale de control y claro, ya nada tiene sentido, pero creo que es algo muy interesante de observar y por lo que creo que valdría la pena como empezar a leer desde el principio. Ok. No quiero sonar como hater o aguafiestas, pero cuando lo estaba leyendo recordé algo importante que no preví y que había pasado por alto y que creo que Dani sí topa de mí, y es que no me encantan las historias de superhéroes. Generalmente entro en conflicto con 2 cosas. Por un lado, no sé si es una cuestión de ética, no sé cómo llamarlo, pero me molesta mucho la cantidad de destrucción que hay y la actitud gringa que siempre permea en ese tipo de historias. Me desespera, me enoja, no me gusta. Y por otro lado, desde una cuestión más, no sé si llamarlo estética o artística, me cansa a veces como la hipérbole de que son súper poderosos, de que nadie corre como ellos, de que bla, 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 y no sé, o sea, como que se me llega a ser un poco aburrido que siempre haya como, que siempre están como en el punto máximo y nunca hay nadie como ellos, y porque para mí no tiene sentido que siempre sean lo más y que después llegue un villano súper fuerte. Y bueno, no sé, ya lo hablaré después, pero sí. Y aparte, cualquier cosa que no tenga romance tiene puntos menos para mí. Ok. Ajá. Interesante. Pero Pat ha hecho la mención de que Claremont toca varios temas, que en estos cómics hay varios temas que valen mucho la pena, entonces por eso sigo aquí. Por eso no renuncié a leer. Okay.
Así que esa fue como que mi primera impresión, como, oh, ya no recordaba esto, pero también, no sé, me divirtió un poco ver personajes que son muy icónicos y que de alguna u otra manera topo. Fue cool ver el origen de ellos. Ahora sé algo más. Creo que te van a encantar por dos aspectos, principalmente lo de la destrucción y lo del romance. Hay un chiste así entre los cómics que mencionan a cada rato que es como, puedes saber que los X-Men estuvieron en un lugar porque hicieron un desmadre y dejaron todo destruido. Es como, siempre es una constante. Digo, obviamente para cualquier superhéroe, pero en específico de los X-Men no pueden tener un día de campo sin que haya explosiones. Y sobre el romance, sí, básicamente Claremont convierte a los X-Men como en una caricatura, sí, una telenovela más bien de... Es que sí lo son, o sea, si nos basamos en el consenso general, Magneto y Charles hicieron de su divorcio problema de todos. Sí. Y sí, justamente vamos a ver mucho de eso. Entonces, también me llamó mucho la atención, ya te lo he dicho, Dani, esta cuestión de que vas viendo cómo los van haciendo. Al final del día los cómics son una narrativa pues prácticamente infinita hasta ahora, o sea, siempre tienen que seguir desarrollando nuevos giros de trama y todo eso. Entonces es muy interesante, y lo mencioné varias veces en mis notas, ver cómo cosas que hoy damos por hecho de un personaje, aquí todavía no eran como canon o no eran ley. Entonces de repente, por ejemplo, esta es la segunda aparición de Wolverine. En sus inicios sus garras no eran parte de él, o sea, era como unos guantes que se tenía que poner y quitar. Sí, y vamos a ver varias cosas así que es como de, oye, o sea, no sé, por ejemplo, alguien se cae y tú dices, pues obviamente va a sobrevivir, pero como que a ellos les preocupa mucho. Y dices, como, no, este personaje definitivamente podría sobrevivir eso, pero es porque todavía no se les ha ocurrido cierto aspecto de sus poderes. Y es un arma de doble filo, o sea, a veces, como dice Dani, hacen cambios que son como revolucionarios, y Claremont se encargó mucho de eso con varios de sus personajes, y luego llega alguien más y le da la madre a todo lo que hizo, sí, que también veremos si es que algún día llegamos a terminar sus 16 años de término que tuvo en el cómic. Entonces sí es como, también como desde un punto de vista como de historiador, es muy interesante ver todas las dinámicas que hay entre los creadores y todo eso. Okay. Me gustaría también hablar un poquito más de la trama. ¿Qué les pareció la trama? Digamos que tenemos básicamente dos historias, la primera de Krakoa y la segunda de Count Nefaria. ¿Qué les pareció? La primera historia, o sea, es que como dice Rebe, o sea, esta mentalidad gringa creo que está muy impresa, pero pues siento que está sobre todo en este hecho de que Charles llega y a todos les dice así como de, únete a mí. Sí. O sea, sobre todo me llama, por ejemplo, la atención con Tormenta. Uh-huh. O sea, literal en su cara le dice, aquí eres una diosa y todo es perfecto, en tu vida está bien, yo te ofrezco un mundo de dolor y desesperación. Sí. Pero ven... Y por alguna razón ella dice, sí, claro, creo que necesito explorar esta posibilidad que me ofrece este ser, ¿no? Obviamente supongo que puede haber muchas lecturas en que cada uno de los nuevos X-Men que recolecta para salvar a su equipo original son como de distintas etnias y tienen un contexto como muy diferente todos y cada uno de ellos. Entonces... creo que veo lo que quieren hacer ahí. O sea, siempre se ha dicho, creo yo, que los X-Men son como... No es que no quiero decirlo así, pero, o sea, mucha gente se queja de la inclusión forzada en muchas cosas. Sí. Y especialmente luego lo hacen con X-Men y es como de, o sea, cómo se nota que no entiendes que de alguna manera para eso se crearon, ¿no? O sea, o el concepto de los X-Men es realmente ser como los rechazados, ¿no? Como la paria por este genoma que tienen y que los hace diferentes a un humano normal. Y también se me hace un poco interesante y curioso como también lo intentan representar con sus apariencias en estos inicios, con sus etnias y sus backgrounds. Es interesante, creo yo.
Pero sí se me hace muy fumado esta idea del hombre blanco que llega como a decirles, Sí. ayúdenme en mi propósito porque eso los va a hacer crecer o algo así. Sobre todo con ay, siempre se me olvida su nombre, el japonesito que me encanta. Sunfire. Sí. Sí. Es que me da mucha risa cómo la narrativa para él cambió muy rápido. O sea, en un momento le dice, sí, le debo algo al mundo, tengo que ir contigo. Y 3 diapositivas después, ¿por qué estoy aquí perdiendo mi tiempo contigo? Sí, es como cuando haces planes con alguien en el mero y estás como, verga, ¿por qué hice planes? Sí. ¿A ti, Rebe? Algo que me llamó la atención de la trama es que no los preparan Sí, ¿no? para su evento canónico. Literal, o sea, es de que, bueno, llegaron a ¿Te doy ropa chambearle. bonita? Sí, eso me saca de onda, porque esos trajes tienen que ser así. Entiendo, estética de superhéroes, lo entiendo. Pero es como, ¿quién lo decidió? ¿Por qué no los visten como el ejército, por ejemplo? O sea, no es que quiera, Sí. pero digo, el ejército tiene como un uniforme que a lo mejor está como adaptado para diferentes condiciones y así, y aquí es como hora de la moda. Sí. Pero está padre, o sea, no lo juzgo, solo me surge la duda. Pero ajá, así es como, bueno, aquí están sus trajes, a chambearle, se me apuran. Sí. Sí, eso me llamó la atención, me dio risa, pues. Y claro, y que convenientemente, o sea, tienen prisa de rescatarlos, pero primero vamos a sacarle sus trajes, o sea, es como... Exactamente, sí. Sí, creo que sí mencionas algo curioso porque al final del día, y sobre todo creo que con Scott es algo que quiero mencionar en unos momentos, creo que sí hay un eje como militar a los X-Men, o sea, sí. es una escuela, pero realmente son como niños soldados, básicamente. Ajá. Sí. En sus inicios sí llevaban un uniforme todos que era el mismo, pero sobre todo, los X-Men los crea Stan Lee y Jack Kirby en el 63, si no mal recuerdo. Pero en mi opinión, y de muchos, quien realmente los empieza a llevar como a su potencial, incluso antes de Claremont, fue una cupla de un escritor que se llama Roy Thomas y Neil Adams, que los dos fueron muy importantes en el cómics y fueron de los primeros que empezaron a hacer como revoluciones de personajes, pero como luego llegó gente que hizo lo mismo con sus propios personajes, como que la gente en general se olvidó de ellos, y lo que quisieron hacer era como, pues justamente representar más la individualidad de cada personaje, y es por eso que cada uno, justamente en un equipo generalmente, pues esperarías que tuvieran como un uniforme estándar, tal vez en superhéroes no tanto, la Liga de la Justicia y los Vengadores y eso no es como un común. Pero aquí sí, o sea, sí hubo esa evolución como de todos estamos iguales a no, todos somos diferentes. Creo que lo vemos mucho aquí en este cómic con sus reacciones. Pero sí, definitivamente es como algo intrigante, como de, o sea, tienes mucha prisa de salvar a tus alumnos, pero primero hay que posar para la foto. Sí. Sí, es muy, así digo, al final del día le tienen que vender a escuincles de 13 años, ¿no? Sí, claro. Ok, Dani mencionó algo ahorita que creo que nos puede servir como buen segue al primer punto de por qué el nuevo equipo es tan diferente. Obviamente este primer equipo que hay, que de hecho no es la primera iteración, los primeros eran otros, pero también eran completamente blancos. Aquí, como vemos, hay 2 mujeres en el equipo, originalmente nada más había una, pero sí, todos son blancos y de relativo privilegio. La idea de cambiarlos a un equipo más internacional y más diverso justamente empezó con Roy Thomas y Neil Adams. De hecho, ellos son quienes introducen a Banshee y a Sunfire. Entonces, como que los X-Men ya tenían algo de experiencia con ellos. Ellos como que querían empezar a introducir mutantes para al final incluirlos en el equipo. Pero las ventas estaban muy bajas, entonces básicamente les cancelaron la serie antes de poder llegar a eso. Y en esa época los cómics, cuando cancelaron una serie, básicamente empezaron a reimprimir las mismas historias, nada más con nuevas portadas para como que sacarle más provecho a la inversión. Entonces los X-Men estuvieron como, creo que
5 años en puras reimpresiones sin historias nuevas. Hasta que hubo un como cambio de cabezas en Marvel. Y un tipo que se llama Al Lando quedó como el editor en jefe o el presidente, no encontré bien claramente cuál era su título, pero él había estado trabajando en llevar los cómics de Marvel a otros mercados, a exportarlos a Europa, Asia y todo eso. Entonces cuando él gana este cargo de presidente, le dice a sus editores, queremos un equipo que sea más internacional, más diverso, para empezar a atacar a más mercados. Y Roy Thomas dice, pues es mi momento, ¿no? Entonces, pues propone la idea y dice, pues los X-Men están muertos, o sea, es como la apuesta más segura. Y ahí es cuando ya empiezan a contratar a Dave Cockrum, que es el que diseña todos los personajes nuevos. Y sí, es más que nada, pues por este motivo pues, capitalista, ¿no? De generar más dinero, pero ya había previamente una intención más sincera y más, impulsada por algo artístico. O sea, Roy Thomas sí tenía como algo que decir con esa historia que tenía planeada. Nada más que pues al final no la pudo contar él, la acabó contando Len Wein, pero sí tiene mucha... De hecho, vamos a ver al inicio del run de Claremont como que eran super fans todos de esta primer... ajá, entonces hay como esa transformación, pues. Pero es básicamente por eso. Sí. ¿Por qué te llamó la atención tanto eso, que fueran como tan diferentes? Pues es que creo que me llamó la atención porque lo hacen muy evidente, ¿me explico? Sí. Cuando hacen algo muy evidente, dicen que nada está puesto al azar en una obra, y supongo que cuando te lo hacen tan evidente, mucho menos. Claro. Pero pues también llama la atención que como que son muy, ¿cómo decirlo? A lo mejor estereotípicas sus personalidades de acuerdo a de dónde provienen. O sea, tenemos a Thunderbird, este hombre hosco y reservado, como supongo se puede percibir a los nativoamericanos. Con Ororo tenemos esta como personalidad un poco más maternal, un poco más, como que siempre suele ser un poco el punto de regreso a tierra o de calma un poco. Okay. Curiosamente contraste con sus poderes, supongo. Sí. Supongo por ser la única mujer y por esta idea de ella es una diosa y cuidaba de todos sus súbditos, ¿no? Entonces como que viene muy de ahí, ¿no? Okay. Entonces, pues sí llama la atención porque supongo que es interesante cómo intentan proyectar cómo la gente ve a estos mutantes, relacionándolo, por lo menos visualmente, con conceptos que nosotros entendemos de cuando un individuo es tratado diferente. O sea, la idea del racismo y demás, creo que es más fácil entender y reflexionar acerca de lo que provoca cuando lo linkean con algo que nosotros ya conocemos. No sé si me explico. Sí. Sí, para que lo puedas relacionar. Exactamente, y para que te sientas como en sintonía con lo que el autor quiere decir. Es la manera más fácil, supongo, de encontrar para hacerlo. Y como tú dices, o sea, creo que ahí se observa esta sinceridad de la que hablas, ¿no? O sea, esta idea de que más allá de las ventas y de vamos a buscar llegarle a cualquier chavito que le interesen los cómics, es esta idea, ¿no? Como de transmitir un mensaje. Y creo que eso es lo mágico de los medios narrativos, ¿no? Cuando de verdad intentan transmitirte una idea. Sí, creo que lamentablemente, o sea, algo que mencionas de la forma en que ponen a Thunderbird, que es como podríamos interpretar a un nativo americano, sí. Es que al final ya ninguno de los creadores es nativo americano, ni africano, ni japonés, entonces... Y aparte... perdón, sí. No, sí, o sea, son bien intencionados, pero incluso Claremont luego sí cae como en estereotipos y luego sí es como de... es como ese debate de qué es mejor, nada de inclusión o inclusión mal implementada. No creo que sea totalmente mal implementada, pero digo, o sea, a Thunderbird literalmente su piel es roja, lo cual hoy en día ya no podrías hacer, ¿no? También siento que no tenemos que juzgarlo tanto, porque al fin y al cabo también era esa época, ¿sabes? Sí. En la que apenas estaba como explorando esas posibilidades. Y yo creo que secretamente, subconscientemente, no se había dado cuenta de, oye, pues puedo ir a preguntarle a una persona que sí es de esta, pues, sección,
pues cómo es, ¿no? O sea, realmente ser un nativo americano o cómo es ser alguien pues de origen asiático en el caso de Sunfire. Ajá. Me cae muy mal, perdón, amigo, lo siento mucho. Entonces sí es interesante. También creo que es interesante, hablando de Sunfire, como rechazo que muestra hacia Nightcrawler, como en muchos momentos, de cómo le habla. O sea, creo que también allí hay un mensaje muy poderoso de cómo inclusive entre ciertos como rechazados todavía existe un subgrupo más amplio, ¿no? Que es cuando siento que entra ya esto de el prejuicio que hay hacia los mutantes, ¿no? Y cómo algunos pueden vivir una vida normal y otros no. Sí. Obviamente también lo vemos con Cyclops, cuando pues se da cuenta de que pues todos sus amigos con los que creció pueden irse y decidir de un día para otro, pues ya no voy a ponerme el traje, voy a ser una persona normal, y él se queda como de, ay, pero yo no puedo. Sí. Entonces sí, o sea, es interesante cómo inclusive entre mutantes existe ese doble estándar, ¿no? Sí. De los que pueden pasar desapercibidos y vivir relativamente bien, y los que de plano no tienen ninguna otra opción, ¿no? Sí. Se me hace súper mensa esa parte en la que la morra y él hablan y ella le dice, como, ya sabía que no te ibas a ir con nosotros, pero tenía la esperanza. Es como, no estás viendo, no lo conoces. Sí, definitivamente es que la relación de Jean y Cyclops es muy particular. A mí me gusta mucho. Sobre todo cómo se va desenvolviendo, pero sí me llamó mucho la atención. Les hablaba de que la sexualidad es algo que se va a volver más y más parte del cómic. Ahorita obviamente no tanto, pero sí llama la atención que se van a dormir y para este tiempo ya llevan un rato juntos y digo, Charles lo sigue tratando como jóvenes. Es un poquito difícil saber su edad por el arte. O sea, yo veo a Cyclops y veo un vato de 30 años. Sí. Pero al parecer siguen siendo jóvenes, pero digo, no duermen juntos, o sea, no se agarran de la mano ni nada. El beso es como lo más dramático. Y cercano que tenemos a descubrir que son una pareja o que había algo allí, ¿sabes? Exacto, sí, si no tienes contexto previo, sí. Sí, aunque antes hay una viñeta, ¿no? En la que cuando él tiene que tomar una decisión sobre cómo derrotar a la isla, a Krakoa, y alguien más le dice que están como saturando a esta morra, no sé cómo decirlo, y él le dice como, tengo que hacer lo que tengo que hacer, no importa si muere. Pero ahí está otra. Ahí le está diciendo, le está diciendo sobre la novia de su hermano, que a mí me llama mucho la atención. Sí, porque Alex, o sea, Havok, el hermano de Cíclope, y Cíclope tienen una relación muy compleja, porque son huérfanos y no crecieron juntos, los separaron. Y evidentemente a Cíclope le vale absolutamente madre. O sea, me encanta el panel donde cuando lo están rescatando y dice, agarren a la persona más cercana a ustedes, y su primer impulso es agarrar a Jean, y su hermano es como, o sea, se lo voy a confiar a esta bola de extraños, que evidentemente no se llevan bien. Y creo que también, digo, si quieres como meterte más, es como, agarra a la persona más cercana a ti y agarra a Jean, o sea, físicamente, pero también emocionalmente. Jean es como más importante que su propio hermano. Pero sí, está hablando de Polaris ahí, sí. Y justamente eso que menciona Dani es de lo que más me gusta de los X-Men, que no es como, creo que hoy en día muchas veces cuando quieren representar minorías es como, todos somos unidos y eso. Los X-Men definitivamente tienen esos, pero también ves como la diferencia entre cada uno. Tienen como ideologías muy diferentes, el uno y el otro, experiencias muy diferentes. Y creo que puedes hablar un poquito incluso de interseccionalidad. O sea, por ejemplo, Storm, por el simple hecho de ser mujer y negra, o sea, incluso si no fuera mutante en Estados Unidos ya tendría como... las de perder. Claro. En muchas situaciones. Pero por el otro lado es una diosa, ¿sabes? O sea, y es posiblemente la persona más poderosa en todo el equipo. Entonces como... es un balance extraño e interesante. Sí. Y creo que es buen momento de empezar con la pregunta que incluí aquí de... ¿qué nos están diciendo en las introducciones de los personajes? Obviamente en el primer cómic tienen muy poco tiempo, o sea, no hay espacio para realmente ver una caracterización efectiva de cada uno. Creo que, Banshee creo que tiene como 3 paneles.
de introducción. Sí, de hecho me lo perdí. Sí. O sea, él estaba ahí y yo dije, bueno, él... ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Sí. No, yo también me tuve que regresar porque dije, ok, esto, o sea, ¿de dónde saliste tú? Es el que tiene que estar ahí porque ahí tiene que estar, sí. Entonces, ¿qué interpretaron sobre las interpretaciones, la forma en que introducen a cada personaje? Yo quiero hablar de mi favorita por el golpe de realidad que fue. Yo amo mucho a Wolverine, me gusta mucho el concepto de un hombre con garras, no sé, se me hace curioso. Y, o sea, obviamente por ser Wolverine y Hugh Jackman y todo, dices, pues su introducción va a estar interesante. Y se me hace muy curioso cómo desde su introducción, o sea, sí plantean mucho que él hace lo que quiere cuando quiere. Sí. Porque literal le dice a su gobierno, no quiero estar aquí, me voy con él. Amigos, se cuidan. Entonces, o sea, hablo de ese contraste cuando digo que es muy interesante ver cómo surgieron realmente. O sea, creo que nunca imaginaron que ese personaje iba a tener impacto que tuvo y por eso le dieron una introducción tan... apresurada. Ajá, y out of nowhere, o sea, literal fue como de... Adiós, no me importan los deberes que tenga, me voy de aquí. No me importa estar creando un conflicto nacional. Chao. Además no tiene mucha participación en diálogos. Ajá, exacto, No. o sea, existe como parte del equipo. Pero... La mayoría, siento que estos primeros se enfocan mucho en Cíclope, lo cual, o sea, está bien. Pero sí, como Kurt, creo que también dice como 3 líneas. Ajá. Bueno, Nightcrawler. Y creo que es también interesante la introducción de Wolverine, porque viene inmediatamente después de la de Nightcrawler. Son muy diferentes, Ajá, o sea, sí. Nightcrawler Es muy violenta, o sea, es muy violenta, está siendo perseguido. No entiendo por qué no usa su poder de teletransportación ahí, pero bueno. Todavía no estaba decidido. En el mismo cómic, en la página 28 lo hace, pero A lo mejor no quería hacer las cosas peores. yo creo que lo hubiera hecho mejor, pero es un mutante que, al igual que Cíclope y obviamente mucho más, o sea, simplemente nunca va a poder vivir una vida normal. Ajá, ok. Y su poder hasta ese momento por lo menos parece más como una maldición, o sea, es algo que lo vuelve una víctima. Mientras que Wolverine, su poder literalmente lo empodera, o sea, Ajá. se puede salir así por sus huevos del gobierno porque, pues, ¿qué le vas a decir? O sea, Ajá, ¿qué le puedes hacer? ajá, ¿qué le puedes hacer? Sí, que te descuartice ahí en segundos. Y es que inclusive resulta chocante, o sea, no lo había pensado porque no recordaba que iban una detrás de la otra, pero, Sí. o sea, sí recuerdo que también me sacó como del mood en el que me estaba metiendo, porque, o sea, sí, su introducción es como muy Sí. fea, y yo dije, no, pues ahorita voy a ver cómo todos sufren antes de poder llegar a como un momento bonito o lindo, ¿no? Y de repente, pues tenemos introducciones como esa, como la de Sunfire, que solo es como Sí. de, sí, voy contigo. O la de Banshee, que ni nos dimos cuenta en qué momento, entonces... Como que siento que sí crea un desbalance interesante en el tono. Ujú. O sea, sí creaban un tono de mucha tensión muy al inicio y como que se pierde con el resto. O sea, Sí. ahí sí hay una desconexión como de... A lo mejor tiene sentido como que nos pone en un contexto quizá como un poco más universal de cómo les va a los mutantes en general, porque a lo mejor así es, bueno, no lo puedo saber, pero a lo mejor así es como para la mayoría de la comunidad, ¿no? Como no sé, esa situación de víctimas, de tener que esconderse, de que si se muestran como son, esas van a ser las consecuencias, etcétera, y ya después tiene que ir como muy rápido, porque lo sentí así como las películas de que va pasando súper rápido de un lugar a otro, y está padre que nos muestre las condiciones tan diferentes que vive cada uno, ¿no? O sea, Sí. una que es diosa y tiene literal gente que la adora, y pues él, pobrecito. Pero también eso me hace pensar en una falla del profesor. Y creo, bueno, yo la no integración de, ¿cómo se llama? De Thunderbird. Sí.
creo que la leí como que desde otro lado, no la había pensado como, entre ellos mismos igual, como que no hay una super unión solo por el hecho de que son mutantes. Lo leí más bien como, esta es la falla del sistema de Charles, porque no hizo ninguna labor para integrar a nadie. No. De hecho, todo lo contrario, se me hace súper intrusivo el elemento de los nombres. Sí. Sí, yo también Como, cállate, Pedro. Ahora te llamas Pedro y cállate, y ese es tu nombre. Y sobre todo nativo, que los nativoamericanos, sus hombres, sobre todo sus apellidos son muy importantes para su identidad. Es como, no, eres Thunderbird. Es que sí. Es muy intrusivo. Eso es súper violento, como no me importa quién eres, no me importa tu historia. Sí. Salva a mis niños. Ahora eres esta persona para mí. Sí. Y a mí se me hizo padre como él siempre, como Thunderbird, es que se me olvidó su nombre, ¿era John algo? ¿Era John? James Proudstar. Gracias. Bueno, se me hizo súper padre como él se refiere a sí mismo por su nombre. Sí. Y ahí fue cuando yo supe que algo estaba pasando. Algo me iba a salir. Sí. O sea, digo, bueno, no sabía cuál iba a ser su final, pero me llamó mucho la atención eso, que él no terminaba de integrarse por esa cuestión de cómo era nombrado, que es muy diferente, por ejemplo, al chiste que no sé quién siempre hace de Cíclope, ¿cómo le dice? ¿El One Eye? Sí. O sea, ahí no es una cuestión de no te voy a llamar por tu nombre de superhéroe porque no eres esa persona, sino es más una cuestión de burla, ¿no? O de hacer un chiste. Y ya no recuerdo por qué estaba diciendo todo esto, pero hasta aquí mi participación. Sí, Thunderbird creo que es lamentable que sea el primero en morir. A mí me molesta mucho eso, porque está Banshee ahí. O sea, Banshee claramente es el que se tenía que morir. Nunca hace nada. Nunca hace nada importante. El momento más importante de Banshee va a venir como en 5 años. En una pelea se queda sin voz y ya no puede pelear con el equipo. Esa es como su gloria. Ok, qué triste. Sí, y Claremont en un futuro va a empezar a introducir muchos personajes nativos de diferentes tribus. Sobre todo Dani Moonstar de los New Mutants, igual luego la conocerán. Y Forge, que es como el más popular. Entonces creo que sí, al matarlos se perdió como una gran oportunidad de desarrollo. Incluso, o sea, Dave Cockrum y Lin Wayne nos han dicho que sí se arrepienten de haberlo matado. Porque como que de estos primeros es que el que más potencial para desarrollar su personaje tenía. La decisión básicamente fue porque como que no querían verse muy sesgados hacia los nuevos y matar un mutante viejo. Okay. Pero no creo que a nadie le hubiera importado si hubieran matado a Banshee. Es que aparte él lo dice, o sea, sí. Al principio no se quiere unir al equipo, es como de no, yo ya viví suficiente, no. Ajá, sí, es como el veterano aparte de Cíclope, ¿no? Y creo que también si te metes ya a lo más social, pues, o sea, aparte de Nightcrawler, o sea, Thunderbird es la minoría más relegada socialmente en Estados Unidos. O sea, incluso Ororo con que es africana y todo eso, todavía tiene un poquito más de nivel y representación. O sea, los nativos, ¿cuándo han visto una película en los últimos 20 años donde un personaje principal, ni siquiera el principal, un personaje principal sea nativo y su actor sea nativo, ¿no? No hay muchas. Entonces sí, creo que también es como de... O sea, puedo entender también por qué lo eligieron a él de los nuevos. O sea, creo que tuvo el conflicto de... O sea, es el rebelde malo en un equipo que ya tiene a Wolverine, que es el rebelde malo y con más carisma, y a comparación, por ejemplo, el poder y el diseño de Wolverine es muchísimo más icónico, versus Thunderbird, que pues su poder es golpear cosas. De hecho, me encanta la pelea de Krakoa, que nada más le está pegando como los pies. Yo no entendí su poder. Su poder es que es fuerte. O sea, entonces, o sea, comparado con todos los demás, sí, visualmente es como el personaje más aburrido y no tiene el carisma de Wolverine como para ser un chico malo que te cae bien.
pero sí creo que era el que más pudieron haber desarrollado, por lo menos si nada más lees estos tres, es el que más potencial muestra de crecer. Sí. Y su muerte es muy perturbadora. O sea, me molesta mucho que en el último panel literalmente queda su como bandana está volando Sí. y nadie se molesta en agarrarla, nadie le hace un funeral, o sea... Sí. A mí me molesta un poco, bueno, a lo mejor esto ya es más personal, pero Sí. es que siento que en algún momento transfieren como la tragedia de su muerte a lo que está pasando Xavier mientras Sí. la percibe. Ujú. Y, o sea, a lo mejor lo entiendo, pero, o sea, no sé, es que simplemente no me gusta que cuando es el momento de alguien lo transfieran a otra persona, como, Ujú. pues sí, no sé, como para darle realce o algo así. Siento que le resta un poquito de impacto, porque a mí sí me estaba cayendo bien, o sea, a mí sí me estaba gustando mucho. Sí. Pero, Ujú. No sé, No lo había pensado así. creo que no estoy de acuerdo, creo que a mí me gustó mucho No, sí tienes que estar de acuerdo. que fuera, porque, ok, si se muriera Thunderbird y le hubieran puesto un diálogo como de, estoy sufriendo, va, o sea, le hubiera dado mucha seriedad, pero por la combinación del arte que en esas páginas Cockrum empieza a hacer como los paneles muchísimo más cortos, o sea, o sea, como que yo sí las veces que lo he leído sí me siento como, o sea, me estreso. enclaustrado. Ajá, incluso sabiendo qué va a pasar. Y creo que es una forma muy interesante de o sea, de decirte cómo se está sintiendo el personaje que está muriendo sin Sin que, decirlo ajá. realmente. Ok. Y creo que es también, ok, Charles Xavier no está en el campo, o sea, Ujú. pero aún así siente y aún así sufre, o sea, el número 94 empieza diciéndonos, esta es la historia de cómo le rompen el corazón a un hombre y esa promesa se cumple ahí, o sea, al final del día no solo ve cómo muere, o sea, literalmente Lo siente, ajá. Ok, sí. Y, o sea, imagínate sentir tu muerte y seguir viviendo y es como alguien que no quiere estar ahí, ¿sabes? Es como, Ujú. creo que tanto de Xavier como de Cíclope hay un sentido muy grande de culpa en esa parte. Y a mí me gustó, o sea, a mí se me hace una secuencia muy buena. Mm. A mí me perturbó que estuviera tan decidido a hacer eso. A morirse, sí. Y a morirse. Por Count porque- Nefaria, que es un villano que a nadie le importa. Porque como que sentí que había una motivación bajo la presión de tener que detener a ese güey. O sea, y como que esa motivación oculta estaba muy latente y es muy triste. Ujú. Y me perturbó. Oh. Y no- Sí, también te puedes meter a que es medio racista, o sea... Sí. Porque Thunderbird es como... o sea, como que no piensa sus acciones, es muy lanzado y tiene mucho orgullo, o sea, como quiere probar que los apaches todavía son chingones. Ujú. O sea, y te digo, en el número anterior, 94, lo ves cuando están en el Danger Room, cuando tienen el accidente con el láser, que es como sí. muy... como que se lanza la Quiero acción. tu ayuda. Sí. Pero te lo ponen como malo con él, pero con Wolverine es como inspiracional, es como así, que lanza la acción, ¿no? O sea, Sí, sí creo que hay como unas connotaciones ahí, no creo que hayan sido a propósito, pero pues sí son consecuencia de la visión que tenía, o sea, al final ya pues, los nativos son salvajes y son Sí. así, no piensan, básicamente es lo que te está promoviendo, sí. ¿sí? Ujú. Es bastante problemático, creo yo. Qué feo. Y creo que algo que pensé y que tiene que ver con esto que mencionas de que en la última viñeta nadie recoge su cosilla esa, Sí. es que pues hasta cierto punto sí hay como mucho, no sé cómo llamarle, utilitarismo en usar estas vidas para esos propósitos. Y, o sea, por un lado, pienso que la labor de Charles es muy importante porque, digo, hasta ahora parece ser que es como la única persona que se detiene a pensar qué hacer con esta situación, ¿no? Y de una manera más, de una mejor manera, ¿no? Porque a Wolverine pues ya lo están usando el gobierno de cierta forma, pero también, como les decía, creo que su visión puede ser muy intrusiva o muy deshumanizada, no sé si, sí, porque como que
nada más es de que, bueno, sí, váyanse a pelear. Sí. Y como que se preocupa cuidándolos desde lejos cuando aparece su cabezota de la nada. Que los espanta. Pero no sé, como que hasta ahora no he visto más de él que diga realmente se preocupa por ellos o realmente está haciendo algo. Y voy a hacer una comparación. Porque, bueno, o sea, esto que comentabas de que no recogen nada de él es como, bueno, sí, se murió, a lo que sigue, ¿no? Pero, por ejemplo, por el contrario, con El Señor de los Anillos, es como, el tiempo lo tienen cortísimo. O sea, los orcos van tras de ellos, no saben qué pedo, Frodo y Sam se les perdieron, y aún así, Aragorn, Legolas, Gimli se detienen a hacerle un funeral a Boromir. Y no sé, o sea, sí es muy contrastante todo. Bueno, claro, a Thunderbird pues no lo topaban, ¿no? Y no se llevaban súper bien. Pero aún así, más que una diferencia entre la relación de los personajes, veo como una diferencia en la motivación de los creadores, de cómo desarrollan esas escenas referentes a la muerte y la guerra, no sé cómo llamarlo, pero ajá. Ok. Creo que me gusta mucho porque es muy atípico, sobre todo para cómics de esa época. Digo, ya no son los 50 donde todas las historias eran como, Superman es súper buena onda y salva a todos porque es Superman. O sea, sí ya empezaba a ver como un eje más siniestro, pero sigue siendo un mundo pre-Watchmen, donde generalmente los buenos son buenos y salvan el día. Porque, o sea, incluso con la muerte de un personaje, un primer arco de historia de un cómic de superhéroes, sobre todo cuando estás introduciendo un nuevo equipo, una nueva audiencia, 5 años después de que el cómic se canceló, pues te esperarías que terminara con una nota heroica, ¿no? Que el discurso de Cíclope fuera como de, pero vengaremos su muerte o algo así. Y es súper deprimente lo que les dices, como, sí, o sea, nos va a pasar a todos a un día. Y viene con el uniforme. Y creo que es muy interesante porque para mí es claro que... Viene con el látex. Sí. Con el spandex, sí. Es claro que Cíclope es como el personaje principal de estos primeros dos, o sea, este primer arco. Y creo que nos dice mucho, o sea, la vida de Cíclope es muy triste. Mencionabas un poquito de lo militar. Creo que es muy obvio aquí que Cíclope ya está como muy militarizado, o sea, un nivel ridículo donde cuando todos se van a dormir, lo vemos y sigue con el uniforme. Se despiertan todos, es el primero a despertarse, sigue con el uniforme. Pues es que ya no es Scott Summers. Sí, ya es Cíclope. O sea, de los viejitos, de los antiguos, los OGs, es como el único que nunca vemos fuera del uniforme. Y que diga que viene con el uniforme, o sea, para mí es significativo de que él ve como su única muerte posible. Ajá, es una muerte indeseable, o sea, no es nada más, ni siquiera es morir heroicamente, es morir de una manera violenta. Y es que incluso es muy triste si piensas en que, o sea, él realmente como que cree que se merece ese tipo de final porque no hay ninguna otra posibilidad. Claro. De vida, sí. Ajá. Y que les diga eso a ellos como que también siento que... Malas vibras. No sé, bueno, sí. Pero, o sea, entonces es muy triste cómo inclusive él ve la situación de los mutantes en general. Y yo creo que también, o sea, sí, no sé si era la intención de ellos, pero si lo vemos también desde esto de que dices que Xavier no termina realmente, o no terminan de mostrarnos una preocupación por él. O sea, qué triste que Javier les dé tan poco, pero para Scott sí sea como su figura como de apoyo y a seguir y así. Inclusive no sé si también la muerte de Thunderbird en capítulos futuros vaya a sentar un precedente en Javier como de qué estoy haciendo mal. Okay. O sea, sería interesante que eso pasara. No creo que vaya a pasar. Sí, ¿o quién sería sabe? interesante. Pero sería interesante que eso pasara, así como de ¿por qué los niños que crié desde hace mucho se escaparon de mí y este otro vato que traje contra su voluntad acabó muerto? Sí. La vida de Cíclope es muy triste, o sea, mencionaba que los primeros X-Men, los primeros 5 eran súper privilegiados por ser blancos, guapos, todo.
Pero Cíclope, o sea, de todos es el menos privilegiado, o sea, creció huérfano, creció en un orfanato donde lo abusaban, o sea, le hacían bullying, todo eso, y nunca ha podido controlar sus poderes. O sea, creo que de todos los originales es el que tiene poderes que más reflejan como una discapacidad, donde, o sea, no puede vivir. O sea, si Scott Summers se tropieza en la calle o se quiere rascar el ojo, no puede, ¿sabes? O sea, no puede dejar que eso pase nunca, porque pone en riesgo a todo el mundo. Entonces, creo que como él ve las cosas es, o sea, Xavier le puso un sueño, le puso una misión. Y es lo que tiene, ajá. Pero además él siente que nadie más lo puede hacer. O sea, él siente que él... No creo que se vea como el elegido, el indicado, pero creo que sí se ve como el único dispuesto a sacrificar. Como... El jefe del grupo. Exacto, o sea, todos los demás dicen, no, ya chole, ya quiero vivir mi vida de casado normal, o sea, su hermano... Y Cíclope tiene esa oportunidad y dice, no, o sea, me tengo que quedar aquí para entrenar a estos nuevos porque... nadie más lo hace. Ajá, es mi responsabilidad. Y vamos a ver cómo, o sea, su trabajo cada vez le quita más y más y más y le da muy poco, pero no lo puede dejar. O sea, tiene varias oportunidades de dejarlo. Y nunca lo hace. Y nunca lo hace, se vuelve como una adicción. Y lo peor es que en su entorno no tiene nadie que lo... detenga, que le diga... Que lo claro, tenga, ¿no? Porque Xavier no le conviene, a los X-Men no le conviene, y Jean probablemente no lo ve así, o sea, lo ama mucho y eso, pero, o sea, ella lo ve como es algo que alguien tiene que hacer, ¿no? Ajá. Y pues mejor que lo haga mi novio, ¿no? que es como generalmente el más inteligente, el más calculador de los X-Men. Y creo que también su poder refleja mucho lo distante que está. O sea, mencionabas eso de raritos dentro de un grupo de raritos, de cómo se llevan mal. O sea, el poder de Cíclope literalmente lo pone a distancia de gente. Ajá. O sea, Wolverine, por ejemplo, se tiene que acercar para alguien para hacerle daño, ¿no? Pero él lo puede hacer desde lejos, o sea, y creo que emocionalmente sí es una persona muy estoica y muy distante, o sea, incluso desconectado de todo. Claro, su relación más personal es con Jean, y aquí se ve eso, pero nunca vemos como esa como calidez que tú tendrías de ver a tu novia irse, ¿no? Sí, porque inclusive cuando los están rescatando, o sea, vemos a Hao preocuparse por Lorna, así como de, güey, la están dejando hacer todo, basta, por favor. Y no, o sea, yo esperaba, o sea, sabiendo que pues ellos son pareja, que Jean Grey y Scott son pues, pareja. O sea, yo sí esperaba, no sé, una mención o algo así de, oye, ¿estás bien? No sé, pero, o sea, sí como que cuando lo pones en esa perspectiva, como que sí dices, creo que tiene más sentido porque no lo hicieron, porque realmente él, o sea, sí está rescatando a sus compañeros, pero está haciendo su trabajo, entonces... Sí, es O sea, está rescatando a sus compañeros porque tienen que rescatar a todos los mutantes del planeta y no puede hacerlo solo, básicamente. Exactamente. Sí, como tú dijiste, es muy como utilitario. O sea, para Xavier, aunque sí siente, vamos a ver como ciertas emociones por ellos, al final del día pues son piezas, peones. ¿No? Ajá, peones. No creo que él lo vea así conscientemente, pero es como los trata por lo menos en la historia. Es como un Dumbledore. Sí. No es un Gandalf, es un Dumbledore, totalmente, sí. Chale, Dios mío, me encanta cómo estoy descubriendo tantas cosas. ¿Somos los malos entonces? Es como de las cosas que empieza a tocar Claremont, que lo hace muy interesante. Ahorita no hemos hablado mucho de él porque pues nada más se encarga de 2 números, de los cuales la trama ya la ha dicho Len Wein. Él nada más como que se encargó en estos primeros 2 números de poner la narrativa y los diálogos. Pero, ¿notaron algún cambio del primer cómic, del de Krakoa, versus los otros 2 en cuanto a la forma de presentar la historia, específicamente en el texto? No, en el texto no. Okay. Lo que decía es que es menos, el primer número es muy amarillento. Sí. Y yo creo que a mí me costó trabajo leerlo, como que lo empecé a leer y lo dejé, y luego lo retomé un poco y lo volví a dejar, y después me metí por error a otro y me di cuenta de que no era así de amarillo, y dije, ok, y entonces ya el número 94 y el 95 no son diferentes los colores, super azules.
Más fríos. Sí, Sí. más fríos, sí, Ajá. pero más, no sé, más amigables. Ahora, hay una cuestión que les quería comentar en cuanto al trabajo del colorista. Ajá. La versión que yo les di a ustedes es una versión donde están como actualizando los colores Ok. y los hacen más planos. No Ok. es como se veían impresos originalmente. Oh, wow. Sí, sí cambia bastante. No les pasé estos porque este es un número por número y sentí que iba a ser más complicado. Pero este es el trabajo original y si pueden ver no es tan plano, o sea, sí hay un poquito más de degradados y eso a mí me gusta más. Entonces, sí, también por eso lo subí para que lo pudieran consultar. Porque sí es muy diferente, o sea, este es mucho más plano y brilloso incluso. Y luego sí hace difícil leer algunas secuencias. Dani, ¿tú notaste algún cambio con la entrada de Claremont? No sé si ya sea o si es más que nada porque sentía que ya iba avanzando la historia, Ok. pero sí sentí que el primer número era como muy soft, no sé cómo explicarlo. Ok. O sea, inclusive el diseño de Krakoa como villano, a mí se me hizo muy adorable, o Sí. sea, se me hace muy tierno. Y no sé si a esto te refieres, pero sí noté ya en las últimas historias, sobre todo con esto pues ya de pues la muerte de Thunderbird, como ya un tratamiento más serio Ujú. de las cosas. E inclusive también la decisión en cuanto a ciertas imágenes, o sea, hablando nuevamente de esta secuencia en la que Javier está sintiendo como lo que siente, o sea, vemos que en un momento como que él se está incendiando, o sea, Sí. como en retrospectiva, por así decirlo, como que él mismo se está incendiando, como para reflejar también esto que está sintiendo. Entonces, sí es un panel que no vería en el primer número, o que no me imaginaría en el primer número, Sí. porque inclusive se siente muy el primer número, bueno, al inicio que leemos, cuando apenas llegan a Krakoa, me lo imaginé mucho como los Power Rangers, Sí. pero porque inclusive está esto de que se separan en la isla Sí. para nada, o sea, Sí, que no para se acabar separan para en el nada. centro, convenientemente. Ese Sí. fue como mi main point, como de, ¿qué pedo? O sea, no tenía ningún sentido, porque al final todos ven la misma estructura, el mismo templo y todos deciden, sí, allí tenemos que ir. Sí. El sentido es que necesitan mostrar los poderes de cada uno y sin Exactamente. que se sienta tan Y- repetitivo. Y sí. se entiende, ¿no? Pero, o sea, también pudieron haberlo hecho de otra forma, ¿no? No sé, o sea, la isla ataca el nuevo jet que tienen y se destruye y todos acaban Sí. desperdigados por distintos Ujú. lugares, ¿no? Y no lo hacen. No sé si este tipo de decisiones como más serias o pensar más en la trama para poder introducir lo que tú quieres, que sí se nota o siento que sí se ve un poco en el segundo número. Como, Ok. bueno, el segundo número, perdón por llamarlo así, o sea, la segunda parte, cuando Ujú. ya entra este señor. Como que ya se ve más intención o más inteligencia a la hora de querer mostrar las cosas. Al menos así lo percibí yo. Ok. Porque sí, o sea, esa primera misión a mí sí se me hizo muy... Sí. O sea, No sé me si dio algo risa, de me dio mucha Krakoa. risa. Lo Sí, siento. sí, adelante. A mí me encantó que fueran nosotros. Me encantó, Ah. me encantó, me encantó, me encantó. Siento que, no sé, bueno, simplemente me gustó, pero después traté de pensar como por qué me gustaba. Y algo que creo que podría ser es que hasta cierto punto es como un símbolo Ujú. de todo lo que los villanos representan. Ok. Y no sé, se me hizo muy chido. Aparte, no sé, o sea, está como padre. No entendí cómo es que se formó así la isla, pero se me hizo padrísimo. Que fue así de que... nosotros. We are. Creo que nunca lo explican, pero siendo los X-Men seguramente hubo una bomba nuclear de por Ah, medio. ajá. Creo que sí dice algo Sí, de eso. sí, yo creo siento que sí menciona algo de eso. Sí. Y sí, o sea, creo que es un villano muy interesante en su diseño, o sea, igual pudieron haber puesto, o sea, creo que los villanos, o sea, los primeros dos no son como tus Magnetos, tus Mystique, Sí, ¿sabes? no. Que son como los clásicos, es como de, el primero totalmente nuevo y en una historia lo introducen y se deshacen de él y no va a volver hasta dentro de como 15 años Ok. y en una capacidad muy limitada.
Y Count Nefaria creo que literalmente nunca vuelve a aparecer en un cómic, por lo menos de X-Men. Ay, Y sus animen, o sea, sí es como... Y él tenía tanta fe en sí mismo. Sí, Qué triste. pero creo que también es una buena elección, o sea, al final del día estás introduciendo muchos personajes nuevos de golpe, o sea, como que no quieres, Sí, creo sobre que- todo eso, dejar que se lleven su spotlight un villano más prominente. Sí, creo que aquí los villanos podrían ser más tomados como una excusa Ujú. para que se desarrolle Sí. la trama que realmente les importa, ¿no? Sí. Que es la formación del equipo, ¿no? Y que viene como consecuencia de decidir, ok, sí, voy a ser un X-Men. Sí, Ujú. totalmente. Sobre eso, creo que está padre la primera lección, la que es de no morir, de supervivencia. Aunque, no sé, me habría gustado que se viera más eso Sí. para tomar ahí nota. Claro. ¿Qué no hacer? Y yo sí sentí un cambio bastante drástico. Len Wein es un escritor muy bueno, no quiero desacreditarlo. Es otro que en los 60, 70, no, en los 70, perdón, y principios de los 80 fue muy influencial. Pero casi todos los escritores que he mencionado tienen la desventaja de haber venido antes de Claremont. Y Ok. Claremont como que redefinió todo. Pero Len Wein, por lo menos en Giant Size X-Men, la historia de Krakoa, sí que tiene un estilo más clásico de cómics. Como tú dijiste, mucha hipérbole y son como los más fuertes y todo acá. Es como... Se nota que está muy diseñado para venderle un cómic a niños. Es un cuento muy aspiracional, ¿no? Sí. Ok. Claremont, por el otro lado, es muy me atrevería a decir incluso como shakespeariano. O sea, hay partes donde casi que está escribiendo poesía para describirte cómo Wolverine se saca el moco. Una de sus críticas principales es que era muy wordy, o sea, utilizaba demasiadas palabras y muchas palabras que su audiencia no sabía qué significaban. Pero a mí me gusta mucho eso. Está en el número 95 la primera página donde están cayendo del cielo. Ajá. Me gusta mucho porque en esta época en los cómics había esta política de asumir que cualquier cómic iba a ser el primero de alguien. Entonces tienes que reintroducir a los personajes cada vez y tienes que reintroducir sus poderes. Y era muy común que nada te dijeran como de, Wolverine, tienes sus garras, Cíclope lanza rayos. Pero Claremont creo que sí se dedica en cada número a inventarse formas nuevas de escribir muy poéticamente los poderes. Y sí, o sea, utiliza muchas palabras y sí te tardas más leyendo su cómic que un estándar. Sí. Pero a mí me gusta eso, o sea, creo que a la larga le va agregando mucho personaje a los personajes que generalmente en un cómic, sobre todo en esa época, no ves. O sea, generalmente en esa época se dedican a decir como one-liners para verse cool. Ok. ¿Dirías entonces, por ejemplo, o sea, pensándolo un poco que esta persona decidió un poquito como tomar el cómic y... Es que no quiero decir volverlo más serio, ¿no? Pero, o sea, demostrar que sí se podían hacer otras cosas con los cómics. O sea, porque comparándolo un poco con la típica, ¿no? De la animación no es solo para niños, ¿no? Sí. Porque también mediante ella se pueden crear escenarios que pues no se pueden crear en acción real, ¿no? Con personas. Entonces, en este caso, ¿crees que él como que buscó como mostrar que no era solo un medio como para... Sí. Totalmente, o sea, no voy a decir que es el primero. Antes de él ya había habido un movimiento como casi de post-comic. Ok. Pero se había mantenido mucho en cómics no tan populares como Doctor Strange o Man-Thing, Ok. donde escritores sí intentaban cosas más locas. Ujú. Claremont fue de los primeros que lo empezó a llevar a un cómic más mainstream. Ok. Porque X-Men pasa muy rápido de nadie lo compra a ser todos el lo número quieren. uno. Ajá, mientras estaba Claremont literalmente era el cómic número uno de Marvel, generalmente. Y digo, su término culmina en el cómic más vendido de la historia hasta hoy. Ok, Ajá, wow. entonces, y yo creo que sí es justamente porque se toman más en serio a sus personajes, les da un nivel de gravedad que no ves mucho. O sea, te digo, nada más con ver el diálogo y cómo pone a Cíclope, es como no es nada más el típico líder que generalmente no tiene personalidad porque tú te tienes que poner ahí en sus pies y eso, o sea, es una persona atormentada, no es una persona que quiere ser, nadie quiere ser Cíclope, porque no es divertido ser Cíclope, ¿sabes? Sí, sí, claro. Y tener el valor de decir, no, voy a ser mi personaje principal, un tormentado, Ajá, sí. fuera de un cómic que no sea de Daredevil o algo así, creo que sí es muy importante.
Y definitivamente Claremont los empieza, o sea, él dice, yo siempre los vi como gente real. O sea, no los veía como personajes. Sí, no solo son monitos en mallas. Claro. O sea, sí crea como una relación muy personal con ellos y es como lo interesante cómo los va desarrollando y cómo nos deja ver parte de su vida que en un cómic no ves porque todos son peleas. O sea, lo dice él, a mí lo que menos me importa son las peleas. Un artista que trabaja con él después se queja, si Chris Claremont pudiera hacer lo que quisiera, tener un cómic donde todo el cómic es caminar por un parque y tener una conversación, o sea, sí. Lamentablemente, donde consiguió jale fue en cómics de superhéroes, donde tiene la demanda de tener una pelea por número, pero sí creo que cambia bastante. Ok. Lo de la portada sí lo noté. Bueno, o sea, me gustó cómo usó la portada para empezar. Contextualizarlo. Sí, pero sí, bueno, sí, literal eso es lo que hace. Pero lo hace de una manera muy creativa, muy divertida y chida. Sí. Y bueno, o sea, tampoco es así de que, uy, lo más divertido que he leído, ¿verdad? Pero está interesante cómo usa la portada. Y la siguiente también la usa, ¿no? Creo. O la anterior. No me acuerdo. Es la anterior donde... esa también me gusta. Esas generalmente son más ideas del artista, de Dave Cockrum, que la verdad es que es un maestro, siento yo, en composición y eso. Igual, generalmente un cómic de superhéroes empezaría la primera página a ser una escena de acción. Estarían entrenando, estarían haciendo algo. Y estas son muy atípicas. O sea, la primera me encanta que es Xavier viéndose en el espejo mientras ve a su equipo. Porque es una buena forma de ponerte los dos. Porque, o sea, si los hubiera puesto enfrente, pues tú hubiera tenido que cortarla con un panel. Que no es lo que quiere hacer. O sea, se me hace una forma muy creativa y muy interesante de empezar tu cómic. Creo que también nos dice mucho de los personajes. O sea, ves que están en el fondo Sunfire y Wolverine como los chicos malos. O sea, casi dándole la espalda al equipo. Y Banshee como que le está haciendo plática a Sunfire, pero a Sunfire le vale absolutamente madre. Y Cord está así como tímido, pero, o sea, casi hecho bolita. Y Colossus y Storm, que son como los más inocentes, tal vez. Están como muy felices, como de su nueva ropa. Sí, o sea, creo que tiene detalles muy interesantes. Y en el 95, que es, o sea, la primera página es Se están cayendo. Y creo que hacen algo muy divertido, donde desde la portada te dicen, ¿alguien se va a morir? Entonces constantemente te están como de, se va a morir todo el equipo, pero no, se va a morir Colossus, pero no, o sea, creo que es una forma entretenida de, incluso crear tensión, ¿no? Sí, de crear tensión. Igual un poco mórbida, pero me gusta mucho. Y Cockrum creo que, o sea, él diseña Nightcrawler, Storm, Colossus y Thunderbird, que por mucho tienen los mejores trajes junto con Wolverine, siento yo. Pero también, o sea, creo que fue una elección muy buena. Cockrum había tenido experiencia trabajando en un cómic de DC que se llama Legion of Superheroes, donde literalmente el equipo creo que son más de 100. Entonces tenía mucha experiencia y lo ves en sus secuencias de pelea, o sea, no hay un momento desaprovechado y incluso aunque un personaje no es el principal en esa pelea, le da su momento a cada quien. Obviamente su favorito es Kurt, o sea, es Nightcrawler, se ve por mucho porque es el que más pelea en todo el arco tiene. Pero aún así, o sea, Storm tiene varios momentos muy chidos, o sea, creo que maneja muy bien y su composición es muy efectiva. La parte donde está cayendo el Blackbird, o sea, literalmente te va guiando, lo cual es como un cliché en los cómics, pero no todo el mundo lo sabe hacer. O sea, la verdad es que a mí me gusta y siento que es un artista muy infravalorado. O sea, casi nadie, incluso fans del cómic, por lo menos aquí en México, lo mencionan. Me gustaría saber qué opinaron del arte, o sea, ¿les gustó, no les gustó? Y el arte es tanto cómo dibuja los monitos, cómo los encapsula en los paneles, cómo lleva su ritmo. No sé si se fijaron tanto en eso. Solo sé decirte que sí me gustó, pero no sé decirte más aún. Sí, o sea, me gustó como la elección que hacen, o sea, por el arte supongo que también te refieres a los diseños. Sí. O sea, creo que el único con el que tendría un problema, porque no encuentro cómo linkearlo ni con sus poderes, ni con su personalidad, es Sunfire. O sea, Sí, máscara... que parece rana. Pero ese no lo diseñó él, pero sí.
bueno, o sea, sí, pero en general, o sea, como que me gusta como que inclusive en sus trajes, o sea, como decías hace ratito, como que lo representa mucho, o sea, esta idea de incorporarle como una tipo corona a Storm, Sí. de esta referencia que es una diosa, Colossus con pues body que inclusive podría percibirse como circense un poco en torno a esto pues de los shows rusos y demás. Sí. Es muy interesante. De Nightcrawler me llamó la atención que desde su primera aparición trae su traje, Sí. Es como interesante. Yo estaba listo. Pero al mismo tiempo siento que es lindo porque creo que lo mitifica aún más. Sí. Y creo que ese es el punto de él, como que todos lo ven como esta presencia extraña. O sea, hablando de los humanos, Sí. es una criatura extraña. Entonces, el pobre Banshee no sé, no ¿Qué sé hace cuál ahí? era la idea. O sea, supongo que el verde porque es irlandés. Pero igual no siento que hayan hecho como un trabajo muy interesante ahí. Pero Sí. yo no voy a saber de diseño superiores. Pero su cabello. Su cabello, es que Está siento padrísimo que de que es muy Elvis príncipe un poco. encantador también. Ajá, pero es que también siento que es como muy Elvis o no sé, o sea, como que te quieren aclarar mucho que sí es el más grande de todos porque tiene Sí. como esto del cuello como muy abierto y levantado, como inclusive muy anticuado, Sí. a pesar de... Sí, es el chavorruco ahí queriendo estar con la chaviza, sí, Ajá, sí, exacto, Y- entonces sí. Y queda muy bien, o sea, creo que Banshee sí, o sea, sí le agarras cariño, pero es como de... o sea, no es el favorito de nadie. Todos los fans de X-Men tienen un mutante pendejo que a nadie conoce, que les gusta. Nunca en mi vida he visto a alguien mencionar Banshee como su mutante favorito, o sea, no pasa. Pero sí es el tío del equipo. Ajá, Básicamente. básicamente es el tío. Sí. La pobre Jean, no sé por qué Sí, le pusieron eso. O sea, Sí. su trajecito como de porrista, no sé, y su mascarita. Su pero máscara, sí, está no. bien. Creo que es de los diseños que menos me gustó. Y una vez más me pone un poco, pone mucho en perspectiva pensando en lo que es Jean Grey a día de hoy Sí. para los X-Men. Pero sí, su diseño no fue algo muy interesante para mí. No es muy interesante. No. Sí, no. Sobre los paneles, o sea, esto se va a escuchar muy raro, pero sobre todo me gusta cuando hay varios como personajes en uno solo y, o sea, como cuando están cayendo o así. O sea, me gusta cómo puede acomodarlos sin necesidad de que se vea como saturado o Sí. amontonado todo. O sea, creo que eso habla muy bien de que sabe cómo aprovechar sus espacios, ¿no? Sí, tiene... Para poder crear una escena y que tenga como una secuencia o una coherencia buena. Claro, sí, hay una composición muy buena donde, o sea, suena muy obvio, pero dentro de cada panel hay movimiento. Ajá, exacto. Y luego siento que eso es algo que puede ser muy difícil para un artista de cómics. Una vez más, no soy una experta en lo absoluto, pero sí he visto personas, amateurs sobre todo, intentando hacer como cosas frame por frame, Sí. o dejando como muchos espacios en blanco de cómo pasó una acción a otra. Y en este caso, al menos, yo sí siento como una fluidez dentro de todo lo que va pasando. Sí, totalmente, no hay un momento, o sea, maneja muy bien qué enseñarte y qué no para que tú rellenes el espacio. Ajá, exacto. Que sí, justamente, o sea, es un poquito difícil leyendo cómics de Marvel porque generalmente ya son, no todos, pero la mayoría son expertos. Pero sí, justamente, si tú intentas hacer un cómic, sí al principio es como de, qué flojera de secuencia estoy haciendo. ¿Alguna nota breve? Vi que le tomé screenshot a este. Está padre. Sí. Creo que esta sí era la página completa. Pero está padre cómo muestra a todos peleando. Y a Cíclope ahí en medio. Como comando. Es la estrella, literal. Sí. También le tomé screenshot a los que me dieron risa. A ver. Como por de que ejemplo. le dice, el Iceman le dice de que ya cállate, una palabra más y no sé qué. Me recordó el sticker de una más de esas y disparo. Sí. Ay, a mí Iceman me gusta. ¿Es Bobby? O sea, Sí, es Bobby. Okay. O sea, no sé si tuvo Bobby algún Drake. reescritor alguna vez. O sea, pero a mí Bobby me cae muy bien por las películas, ¿no? Ajá. Nada que ver. Y en este como de que
las primeras. En las primeras, Ah, ajá. ok. Pero, o sea, sí, o sea, Bobby es como de mis personajes favoritos. Y como que aquí fue como de, no sé, la manera en la que le habla a Hawk por estar preocupado literalmente por su novia. Ese como de, pues ella no te necesita ahorita. Se me hizo como muy sassy e innecesaria. Y yo así como de, ¿quién eres tú? Ay, cállate. Ajá. Regrésenme al otro, por favor. O este de Sunfire, de que le dice, no me importa el mundo que ofreces, no quiero nada de esto, ni de tus X-Men. Sí. 3 horitos Y eso después. que tuvo, o sea... El mundo tiene que saber de Sunfire. Nadie se acuerda de él. o sea, ¿nunca regresa? Sí, pero Sunfire no es el mutante favorito de nadie, o sea... Ay, no me sorprende. Sí, por Me cae varias. muy mal, lo siento, me cae muy mal. Hasta inclusive una vez dije, o sea, en un momento sí dije, nos revelarán más adelante que nos tiene doble personalidad o algo así. Porque se me hacía muy constante su Sí. proceder. Sí, no, tenían que llenar el espacio. Sí, claro, necesitaban un número Sí. consistente de... Tengo una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué no usan reloj? Es que me parece como tan importante el elemento del tiempo y nadie trae un reloj, nadie trae un temporalizador, nada. Pero, O sea, cuando van cuando se enfrentan al conde, ajá, Ajá. tienen los minutos contados. Sí. ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a saber que van bien? Scott Summer es tan anal retentivo que posiblemente en su mente sí está Ya contando está los haciendo el segundos, sí, o sea, conteo. es algo que totalmente haría Scott, y si no me imagino que Xavier tiene ahí en su cabinita como un reloj, ok. es como Y se de los- 30 minutos. Sí, Ok, sí. Ay, está bien. no. Sí, no había pensado en él. Yo Como tampoco. en los exámenes finales. Sí, sí, sí. Jóvenes, les quedan 30 segundos. Ah, qué satisfactorio es eso. Como maestro. Como estudiante, Como no. maestra. ¿Algunas más preguntas? Anoté mis dudas. ¿Colossus y Wolverine son novios? Pero ya no recuerdo por qué me hice esa pregunta. Ok. Recientemente terminó un arco de historia muy popular donde justamente los mutantes, todos los mutantes, buenos, malos, se van a vivir a Krakoa. Ok. Sí, y forman como su propio estado-nación. Ok, creo que de eso sí sé. Y o sea, como que los X-Men siempre han sido super gays, pero por varias cuestiones políticas y en esta época tenían el Comics Code Authority, que era literalmente una entidad semigubernamental que los estaba censurando. Wow. No podían hacer muchas cosas. Hoy en día ya no tienen eso, entonces bueno, para la mayoría de mutantes nunca se ve como nada explícitamente gay, pero sí lo mencionan mucho. Y sí hay un panel donde Wolverine menciona que... No recuerdo muy bien las palabras, pero sí menciona que de Colossus es como muy rudo, pero por la forma en que lo dice se entiende que es en la cama. Ok. Y hay una cuestión, Interesante. obviamente el triángulo amoroso de Scott, Jean y Wolverine. Ay, es como pero de lo ahí más también conocido. hay una tensión. En Krakoa, los tres viven en la misma casa y está en medio el cuarto de Jean, a su izquierda el cuarto de Scott y a su derecha el cuarto de Wolverine, y los tres están conectados. Entonces se entiende que son como un throuple, o sea, como una pareja y poliamor rara. Entonces sí, hasta si lo interpretas de esa manera, totalmente Wolverine y Colossus han cogido. Ok. Pero ya le falta mucho por eso. Ok. Voy a buscar qué fue lo que me hizo preguntarme esto. Voy a ver si te puedo encontrar el panel y te lo mando. Va, Yes. va. Más dudas, más preguntas. Sí, no me lo sabía, qué impresión. Sí, Krakow es muy, muy interesante. No acabó muy bien, pero el inicio fue glorioso. Yo tengo una que no sé si sea interesante o no. Pero, bueno, anoté, no sé cómo pronunciarlo, pero la magia science, que creo que es la que usa el conde, creo. Se me hizo interesante, sonaba padre. Nada, no es relevante. No, no. Fíjate que sí, ni siquiera recuerdo cuándo lo menciona, porque para mí Count Nefer es como nada más un ahí de relleno. Y es que aparte lo triste es que se ve bien estereotípico del man, o sea... Sí, es como el clásico villano que se... Exacto, o sea, solo cala le el faltó bigote. como frotarse las manos. No sé si tenga que ver, pero en los cómics de Marvel, una de las familias mafiosas más prominentes se llama Magia, y la escriben así. No sé si como que esté diciendo que le proporcionaron armas, la verdad es que no
se me pasó por encima eso. No, nunca me había dado cuenta que lo menciona el conde. Yo creo que sí, No. pero Ni idea. no me acuerdo. La próxima vez anoto la página de referencia. Entonces yo creo que vamos con comentarios finales, si no hay más dudas. Qué bueno que son Fire se fue. Nadie lo va a extrañar. Muchas gracias. Estuvo triste lo del Apache. Sí, totalmente. Di tu frase. F al Apache. ¿Quién fue hasta ahora su personaje favorito? Oh, creo que el profesor. Ok, Creo. qué interesante, ¿por qué? Pero no. A ver. No es que. Por guapo. Chale. Sigo varias. Te lo imaginas, o sea, Sí, o sea, en este yo no dibujo tú veo. estás viendo a... Sí, yo pongo stickers de Patricia. Sí, claro. Aparte, sí se me hace muy cagado que salga su cara de la nada. Ah, sí, era horrible, o sea, está así en Chile. X-Men. Porque, Como Sordon en los Power Rangers. O sea, sé que Sí. no desapareció, güey. o sea, porque por ejemplo, por lo menos en la caricatura animada nada más como que era su voz. Pero aquí es como... es muy invasivo. Eso que estás sintiendo es algo que sentimos todos los fans de X-Men. Es una relación amor-odio con Xavier. Okay. Y sobre todo conforme va evolucionando su personaje se vuelve más hacia el odio, pero... falta mucho para eso. Rory. Le estoy spoilando. Dani, creo que ya todos sabemos tu respuesta, pero... O por Sí. nostalgia, Tormenta siempre va a ser la niña de mi sí. corazón en todo momento. Pero empecé a descubrir un apego por Cíclope que nunca había Sí. experimentado antes. O Ok. sea, más con lo que hemos comentado ahorita, sí digo, pobre ser humano. Sí. O sea, A mí ahorita no me cae nada bien. no me malentiendas, me desespero mucho. Sí, Pero- es bien mandoncito. O sea, ya me diste todo el contexto, lo entiendo perfecto, pero... Tú le dijiste muy bien, es el presidente de clase, o sea, es un castroso. Es alérgico a las bromas, o sea, cada vez que viene a hacer una broma, no quiero más chistes. Es como- Pero Pero es interesante explorar la profundidad que hay en el súper. Sí. yo amo a Cíclope, creo que lamentablemente ha sido víctima de una campaña de difamación en las películas, porque en las películas básicamente está ahí para hacer ver bien a Wolverine. Pero, y aquí sí, o sea, si eres un hater de Cíclope, este primer arco te da mucho material para odiarlo, pero me gusta mucho, o sea, ya lo he dicho varias veces, o sea, lo atormentado que es, y cómo va evolucionando su personaje bajo Claremont es muy, es muy bueno. Como diría Rebe, mi bias es Nightcrawler por siempre, lo amo mucho, pero aquí Cíclope totalmente es como el personaje más interesante. Ok. En la película, Uh-huh. donde sale el guapo, ¿quién es? O sea, el... Ah, pues de hecho sale Banshee. Ajá, sí. Sí, Sí, Ay, sí, no me sí. acuerdo. Es El- literal es el único pelirrojito. Ok, ya estoy viendo su cara. de cabello chino. Ujú. Ese Banshee me gusta más que por Sí, ejemplo. pero es más o sea, joven, es más cool. No es tu tío, es tu sobrino, si acaso. Wow, yo ya no recuerdo. Tengo que verla de nuevo. Sí. El personaje de Nicholas Hoult. Ok, Beast. Ajá. O sea, es que yo cuando empecé a leer el cómic dije, ¿por qué Cíclope tiene el trabajo de ajá, sí, porque ahí como que él es la mano derecha, ¿no? El Ashushinkle, el que siempre está, no sé, o sea, como que está haciendo cosas, no lo recuerdo muy bien, lo recuerdo sidekick. trepado en la nave, padrísimo. La mascota del maestro, literalmente. Ah. Es la mascota del maestro, es lo que es. Ay, no. Pero, ¿Cíclope sale en esa película? No. No, No, es que allí. Bueno, supongo que es igual porque sí sale bestia un momento. sí. Y no me gusta cómo lo dibuja. No, a mí tampoco. Pero es que en las películas, o sea, como que Cíclope todavía no aparece porque
no forma parte del primer equipo, o sea, de la primera Ok. como alineación. Sí sale en la tercera, Es un desmadre esa línea del tiempo. pero está muy raro. Ok, en la que tú dices no sale porque Fox quería meter a mutantes nuevos porque la gente ya está cansada de ver a los Ah. mismos 5. Entonces Beast nada más sale en la tercera y no sale mucho, entonces tiene sentido ahí meterlo. Y en vez de Cíclope meten a su hermano, a Havoc, que es el güerito. Y meten a Darwin, un mutante que su mutación es evolucionar y adaptarse a cualquier cosa y lo matan. Y es la mayor pendejada porque Darwin a mí me gusta mucho en los cómics, pero X. Pero sí, básicamente sí, Cíclope sería el análogo a Beast. Y en los cómics, Cíclope es el primer alumno de Xavier. Y los X-Men originales son Cíclope, Beast, Jean Grey, Ángel y Iceman. Y estoy viendo que aquí soy Kravitz. ¿Soy Kravitz? No, Bueno, pero no sé. Ok. es O es otra, diferente. es O sea, otra. ella se Ok. llama Angel, pero es ¿Es Su otra? nombre de mutante, libélula, ¿no? algo, sí, no furula en los Ok. cómics. Creo que ya recordé. Sí. Ya recordé un poco. Sí, o sea, el ángel que dice Pat es el que es uno de los que van a rescatar. El que tiene alas de ángel, Tiene alitas. literalmente. El ángel. El ángel. Ah. Sí, remite a una historia, a una escena muy... Sí, y Sí, tampoco ya. en los cómics creo que te va a caer muy bien. Ok. La voy a ver de nuevo. Podemos ver la escena de pizza. Sí. Podemos hacer otro maratón y me interesa poner Terrifier 2 al final. No. No, la verdad creo que sí estaría muy chido ver la diferencia. Sí. A mí me molesta cuando salió la primera película de los X-Men, dirigida por Bryan Singer. Inicia con una secuencia donde vemos el origen de Magneto en los campos de concentración. Ah. Y cuando salió, o sea, fue muy aclamada esa escena por poner en el suelo a los superhéroes, o sea, los hace más real. Ajá, sí, claro. Y se le da mucho el crédito en los medios y ven artículos de esa época al director. Ajá. Pero ese aspecto de sobreviviente de Auschwitz, de Magneto, lo crea Claremont En los cómics. en los cómics. O sea, Claremont, antes de Claremont, sí, Magneto era un villano así súper clásico, de que era malo por ser malo. Y Claremont le empieza a dar más dimensión y no se le da crédito. Y gran parte de por qué quiero hacer este podcast con ustedes es porque creo que sí, genuinamente hay cosas muy interesantes para analizar. Pero también porque creo que Claremont, si eres fan de cómics, a huevo sabes quién es. Sobre todo si eres fan de los X-Men, es Dios. Pero para el público general, no. O sea, muy poca gente sabe. O sea, todo el mundo sabe quién es Stan Lee. Ujú. Para mí, Claremont es más importante que Stan Lee en la pirámide. Y no, o sea, va a afectar mucho no solo el mundo de los cómics, sino fuera. Va a influenciar a muchos escritores de series, de películas, de libros. Incluso ya después tuvo una serie de novelas con George R.R. Martin. Son bastante buenos amigos. Entonces sí, para mí es como quiero promover la palabra del señor Claremont porque no, hay mucha herejía en estas tierras. Sí. Si no hay algo más que agregar, creo que es un buen momento para terminar. Ya vimos un poquito de Claremont. Al final del día, aquí la cabeza principal fue Len Wein, fue el que llevó más que nada este proyecto. Pero empezando el siguiente número que vamos a leer, ya es puramente Claremont y Cockrum llevando la historia. Entonces, échenle un ojo muy bien a qué cambios observan. Va. Pues muchas gracias a nuestros oyentes por darnos su tiempo. Espero lo hayan disfrutado y nos veremos aquí en la próxima.